Hace unos días mi hijo mayor me recomendó, bueno, de hecho me insistió en que viera una película que a él le gusta mucho. Y tiene razón al decir que le gusta mucho porque, pues, cumple dos funciones esa película, cumple dos requisitos indispensables para él, en tanto que para mí, pues, cumple uno y lo cumple bastante bien. Es una película de ciencia ficción y además el tema que a él le gusta, pues las matemáticas y la física que tienen relación con la carrera que está estudiando. Así es de que sí entendí el por qué él estaba tan emocionado y por qué le había gustado tanto y por qué él ahora me insistía para que yo la viera para poder luego comentarla. Y siendo una película de ciencia ficción, que es un género que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención, pues la vi. Y esta película es Interestelar. No tuve oportunidad de ir a verla al cine, pero la vi recientemente en el internet. Esta película trata acerca de un tema ya muy recurrente, ya muy utilizado, relacionado con el hecho de que la humanidad, disminuida por las guerras, por las enfermedades y la guerra también desgastada, ya demasiado explotada, pues ya no da recursos para todos los humanos, de tal forma que el hombre tiene que buscar fuera de la Tierra algún otro planeta, algún otro ambiente en donde poder sobrevivir y donde poder preservar la raza humana. Y el personaje principal pues es un astronauta que precisamente ya tiene su historia y finalmente pues lo envían a él como responsable de una misión muy importante en busca de ese otro planeta, ese otro hábitat para el ser humano para que pueda seguir adelante. Y yo la vi con el enfoque que mi hijo me proponía, poner atención a todo aquello de las naves espaciales, de los viajes interestelares, aquello de la física, de los agujeros negros en el espacio, de aquellos agujeros de gusano que son los que, pues, en teoría permitirían al hombre acceder a otras dimensiones. Y entonces aquí esta película ya no solo trata de viajes extraterrestres, sino de extradimensionales, ir a otra dimensión. Y entonces aquí ya estaríamos hablando de si encontráramos vida, pues ya no serían extraterrestres, sino ya serían de más categoría, ya serían extradimensionales. Es toda una historia esto de viajar a otras dimensiones en el tiempo. Ya son muchos los libros y por tanto después llevados al cine que hablan acerca de este tema, de la posibilidad de viajar en el tiempo a otras galaxias, a otras dimensiones. Y está la teoría, ahí están, cada libro explica cómo es que puede ser posible que el hombre acceda a ese tipo de viajes, a viajar en el tiempo, a otras dimensiones en donde existiría todo muy parecido a nosotros, muy parecido al nuestro, sería otra dimensión, pero como cada persona tendría decisiones diferentes, pues habría conclusiones de la vida de cada quien diferente. Es todo un género. El acceder, el poder viajar de esa forma, pues todavía no existe y no se puede comprobar. Sin embargo, la teoría ahí está. Es apasionante el tema, es muy interesante, pero al final de cuentas, pues bueno, aún pertenece al género, como el género lo dice, ciencia ficción. Es lo que se cree, se puede uno inventar lo que puede pasar con la ciencia. Toman algunos elementos de la ciencia que ya existen, herramientas que ya existen, naves que ya existen, combustibles de propulsión que ya existen,
y luego partiendo de ahí, pues se inventan todo lo demás, y ahí es donde entra el terreno de la ficción. Y la película como tal, como una película para pasar un buen rato, está excelente. Tiene uno que poner mucha atención a las explicaciones científicas, ya los que están muy enterados de física y matemáticas y todo ese tipo de cosas, pues le entienden muy bien y se entretienen muy bien. Yo le hice como le hacía en el inglés, con el inglés, pues yo pescaba una que otra palabra y lo demás me lo inventaba, hablando de ciencia ficción. Yo también me hacía mi inglés ficción, pescaba 2, 3 palabras en la frase y lo demás me lo inventaba y ya con eso le entendía. Así le hice con la película. Tomaba 2, 3 cosas que sí entendía, armaba lo demás y ahí medio me entendía cómo es que lograron hacer los viajes y cómo es que andaban en los agujeros negros y en los agujeros de gusano, viajando en otras dimensiones y a otros tiempos. Está divertida, me gustó, la fotografía está entretenida, es de acción, que cumple otra función, otro género que me gusta. La ciencia ficción de acción para mí pues es lo máximo. Entonces lo cumple muy bien. Y yo me sustraje de más cosas. Como era una invitación de mi hijo a ver simplemente una película que me entretuviera, me sustraje de ver más cosas. Sin embargo, hubo algo que fue tan evidente, tan obvio, que no pude sustraerme. E igual dije, bueno, ya lo vi. Ya tengo mi juicio sobre la película, qué busca, qué quiere, y aunque fue solo un momento, se puede decir que a lo mejor, que tal vez una sola frase, al final yo dije, ya sé cuál es la intención, ya sé qué quieren al final de cuentas, y no va con mi fe, no va con la doctrina católica. Entonces, pues yo me hice mi juicio y me quedé con él. Separé lo que es la película como entretenimiento, la película como fotografía, como actuación, efectos especiales, todo lo que lo hace ser pues simplemente eso, algo divertido. Lo separé, pero al final de cuentas dije, el mensaje principal ¿cuál es? No estoy de acuerdo, y lo separé, lo puse a un lado, y había decidido no comentárselo a mi hijo, pero tampoco pude sustraerme. Tampoco pude sustraerme a ello, porque de hecho él también tiene la afición de hacer reseñas de cine, él también tiene las suyas, y él también en alguna ocasión cuando me las va a pasar a mí, les agrega el apartado de cuál es el efecto o cuál es el criterio o cuál es la visión católica de las reseñas. Entonces hace su reseña y le agrega un apartado en donde le da el enfoque desde el punto de vista católico. Y en esta ocasión pues no hizo la reseña para mí, no la hizo tampoco para él, anda muy ocupado. Pero al final cuando un día me dijo, ¿qué pasó, papá? ¿Ya viste la película? Y le dije, sí. ¿Y te gustó? Y ahí es en donde, porque es una pregunta muy general, y si uno responde de una manera muy general, pues entonces si uno dice sí, entonces quiere decir que está de acuerdo con todo el contexto, con toda la trama, con todos los diálogos, con todo. Y en este caso pues no podía decir de forma general sí, porque había algo que no me había gustado. Y él notó mi duda, y él me conoce, y él me dijo, ¿qué no te gustó? Y entonces yo le dije, mira, ¿recuerdas la escena en donde aquel astronauta con su traje de astronauta está en el cuarto multidimensional y está detrás del librero de la hija? ¿Recuerdas esa escena? Y entonces él me dijo, sí, es el librero de la habitación de la hija, que se le caían libros al librero sin que nadie los tocara, sin que nadie estuviera ahí,
se caían libros de aquel librero y la hija de aquel astronauta, una niña de 10, 11 años, ella decía que era un fantasma. Y entonces, pues resultó que no era un fantasma, era su papá que estaba atrás del librero, pero en otra dimensión, con su traje de astronauta, y era él el que estaba tratando de darle un mensaje. Entonces no eran fantasmas, no era un ser espiritual el que estaba tratando de darle un mensaje, aventándole los libros. Era su papá que estaba en otra dimensión, en otro tiempo, tirando los libros porque se quería comunicar con ella. Porque era un mensaje muy importante para poder salvar a la humanidad. Entonces no era un ser espiritual, no era un fantasma, era su papá, en otro tiempo, en otra dimensión. Sin embargo, ahí el problema fue que él había ido a dar a esa habitación multidimensional, en donde él podía ver en varios momentos la habitación de su hija. Y él podía en varias etapas de la vida de su hija ver la habitación de su hija desde atrás del librero. Y él en un mismo momento podía hacer todo eso, y de hecho lo hizo. Se estuvo comunicando con la hija detrás del librero de la habitación de la hija en varios momentos de la vida de ella, pero era el mismo momento de la vida de él. Toda aquella comunicación que duró años, él pudo hacerla en poco tiempo. Pero él, ni en la película se explica cómo es que había logrado él llegar ahí. Cómo es que él había andado en el espacio, se metieron a un agujero de gusano y resultó que él ya podía comunicarse con la hija en diferentes etapas de la vida de su hija. Hasta que al final encuentra la forma de hacer que ella le entienda, y ella con el paso de los años va tomando anotaciones y al final descubre que es su papá y que es el mensaje de su papá, y al final pues bueno, ¿se salva la humanidad o no? Van a tener que ver la película. E igual también van a poder darse cuenta de cómo era esa habitación multidimensional de la que hablo, cómo estaba él ahí flotando en el éter, en el espacio, y comunicándose con la hija, y la hija pensando que era un fantasma, y al final descubre que no, que era su papá. Pues bien, el problema fue que él al final de cuentas, él, viajando en el tiempo, va a dar a esa habitación multidisciplinar, pero no entiende cómo, no sabe cómo, y dejan muy claro que él mismo no sabe cómo fue a dar ahí. No se lo explica, no sabe quién creó aquella habitación. Sin embargo, con el paso del tiempo, con sus razonamientos, sus cálculos mentales que hace, sus reflexiones, se pone a filosofar, y hay un momento en el que dice: fuimos nosotros mismos. Él llega a la conclusión de que aquella habitación no la hizo Dios, y de que aquella posibilidad de comunicarse con su hija como si fuera un ser espiritual no lo hizo Dios. Tal mundo espiritual no existe, puesto que quizá todas esas manifestaciones espirituales que tenemos, que nosotros decimos que son fantasmas o que son espíritus, pues simplemente son seres humanos, pero en otro tiempo o en otra dimensión, que han encontrado la forma de comunicarse con nosotros. Entonces tal mundo espiritual no existiría. Y entonces en algún momento la posibilidad que él tuvo de hacer ese viaje, que él no entendía porque escapaba a su mente, y él hacía un rostro así de incredulidad, de sorpresa y de decir: ¿quién hizo esto? Y entonces en primera instancia pues la respuesta pues es Dios. O sea, ¿cómo un ser humano no alcanza a entender, no alcanza a ver? Y hay algo que está viviendo que simplemente escapa a sus posibilidades, que pasarían millones, miles de años para que el hombre pudiera alcanzar esa tecnología, y sin embargo él ya está ahí. Y entonces ahí la cuestión es que él dice: no fue Dios, fuimos nosotros mismos.
Y entonces resultó que aquella habitación la habían creado seres humanos, pero de otro tiempo, un tiempo muy futuro, de tal forma que habían desarrollado aquella tecnología que escapaba a la imaginación incluso de aquel astronauta que veía que era Dios, un ser supremo el que había hecho aquello. Sin embargo, al él mismo estar viajando en el tiempo, al él mismo haber logrado hacer eso que para un ser humano era increíble, pues simplemente él dijo, ah bueno, entonces no fue Dios, fuimos nosotros mismos, el mismo ser humano pero de un tiempo muy futuro. Y entonces al final de cuentas la conclusión que él sacó pues es que no hay tal Dios, es simplemente un humano o muchos humanos que ya viven en un futuro tan lejano y tan avanzado que se pueden comunicar con nosotros y nosotros lo vemos como Dios. He dicho, es un tema muy recurrido, no es nuevo. Hay varias series que tratan de esto mismo. Battlestar Galactica es una serie también de ciencia ficción que tiene sus buenas y malas temporadas, pero al final de cuentas esta historia está detrás de eso. Y hay mucha ciencia ficción, incluso desde los años 1800 ya se está haciendo ciencia ficción, en literatura por lo menos, y este tema es muy recurrente. Es un afán, es una insistencia de decir, no hay tal Dios, no existe Dios. ¿Es el ser humano? ¿O son extraterrestres? ¿O son seres extradimensionales o extragalácticos? Pero al final de cuentas tratan de llevar el mensaje, y no tratan, llevan el mensaje, pues de que no hay tal Dios. Y entonces yo le explicaba a mi hijo, la película cumple con todo el aspecto divertido, con todo lo de la ciencia ficción, mantenerte entretenido con las explicaciones físicas, matemáticas, los momentos de acción sí realmente son muy entretenidos, pues es el espacio. Toda la película mantiene un estado de zozobra. Toda la película uno está en tensión porque pues es la humanidad la que está en riesgo y depende en muchos momentos aquella misión de aquel astronauta se ve en grave peligro de no poder realizarse, de tal forma que pues la humanidad se va a acabar. Y entonces yo le dije a mi hijo, mira, separando lo que es la película en sí está bien, nada más ese detalle. Y uno pudiera decir, pues es que el 99.99% de la película está bien, nada más tiene un pequeño detalle, sí, solo que ese pequeño detalle, esa pequeña frase, ese momento filosófico y de iluminación de que el astronauta te dice, Dios no existe. ¿Y qué pasa cuando en la vida de alguna persona Dios no existe? ¿Qué pasa cuando le quitamos esa necesidad de Dios a una persona? Pues bien, una persona sin Dios, una persona sin necesidad de Dios, a la larga pues es una persona sin necesidad de salvación, porque al no existir Dios, pues tampoco existe Jesús, y entonces tampoco es necesaria la acción o la misión a la que vino Jesús a la tierra, que fue nuestra salvación, puesto que al no haber Dios, entonces no hay tal preocupación por si vamos a llegar a la casa de Dios. Entonces, ¿para qué nos preocupamos de la salvación que nos genera Jesús? Puesto que no hay de qué salvarnos. Entonces nuestros pecados no van a tener ninguna consecuencia. Si no hay ninguna consecuencia por nuestros pecados, entonces puedo portarme, puedo hacer lo que yo quiera. Total, como no hay Dios, no va a haber ninguna consecuencia. Y eso, aunque para algunos que me están escuchando esto no tiene ninguna importancia, ya lo creo que la tiene. Ya lo creo que la tiene. Cuando una persona, que al final de cuentas también, por cierto, ese es al final de cuentas la intención máxima y principal del movimiento New Age, quitarnos la necesidad de Dios, quitarnos la necesidad de Jesús, que al final de cuentas nos quita la necesidad de salvación. Por tanto, entonces nuestros pecados no tienen consecuencias y podemos hacer lo que queramos. ¿Tiene esto consecuencias en nuestra vida? Ya lo creo que sí. Entonces, ¿me gustó la película?
Pues el lado divertido y el lado de ciencia ficción sí, el mensaje principal, porque al final de cuentas es el mensaje principal, aunque lo diga en un versito, en un segundo, ese es el mensaje principal, y ese sí, pues ahí sí no, ahí sí no. Ahí está, si quieres ver la película y quieres hacerte tu propia opinión de lo que yo estoy diciendo, pues bien, Interestelar, ya no está en el cine, o bueno, por lo menos en mi país no, pero sí la puedes conseguir en internet o en alguna tienda de video, de renta de videos. No vas a batallar para conseguirla. Ahí está pues, Interestelar. ¿Me gustó todo? No. En absoluto. Bendiciones.